primero, bienvenidos a todos a esta sesión de Conectando Puntos. Y bueno, como el tiempo es limitado, si os parece bien, paso a la presentación, hago una presentación rápida de la empresa y luego he puesto las preguntas que queráis hacer, ¿vale? Ahora es cuando se ve que soy 1.0 y no puedo conectar la presentación, pero vamos a tener un poco de paciencia. Yo creo que sí. ¿Así está bien? ¿Se ve? Perfecto. Vale, pues voy a pasar un poco a explicar lo que es la empresa. Si tuviera que definir Certés en una palabra, la tengo muy clara, diagnóstico. Nosotros nos dedicamos a, digámoslo así, a desarrollar y comercializar pruebas diagnósticas. Yo siempre he dicho que el diagnóstico es el paso previo a la cura, a lo que es la medicación. Con lo cual, sin un diagnóstico bueno, pues no tiene ningún sentido la cura que podamos hacer. Aquí es donde estamos. Estuvimos en el CEI durante casi 10 años, hasta que, bueno, ya nos echaron amablemente del CEI porque ya estábamos ocupando demasiado espacio, se portaron muy bien con nosotros y nos dejaron aguantar un poco más. Y al final decidimos irnos a San Mateo de Gállego. Fue una gran decisión porque, aunque estaba un poco lejos, nos ha permitido comprar mucho terreno alrededor de la empresa para ir ampliando. Esto es lo que somos actualmente, con una fase 1 dedicada a la inmunología, a las pruebas rápidas, y una fase 2 dedicada a la biología molecular. Luego veréis una foto un poco de lo que empezamos, de lo que queremos ampliar en el futuro próximo Certés Biotech. Yo creo que esta es la parte más importante de nuestra empresa, adelantarnos y saber reaccionar a tiempo. Y yo creo que en esta pandemia que hemos tenido del COVID-19 es donde se ha visto un poco que realmente es la fuerza de Certés, ¿no? El verlas venir. Algo que empezamos a perder aquí en España, siempre hemos sido muy pícaros, pero últimamente cada vez nos vemos, o yo veo al país más aburguesado. Entonces, tenemos que volver a saber adelantarnos y saber reaccionar a tiempo y ser flexibles. Brevemente de la empresa, nacimos en el 2002, en el 2003 ganamos el premio IDEA del 2002, nos instalamos en el CEI y muy enfocada la empresa en lo que es investigación y desarrollo y internacionalización. Siempre hemos visto España como un mercado más, que había que atender, evidentemente, pero como un mercado global en el cual había muchas oportunidades de negocio en los distintos países del mundo. Como ha dicho Pedro, comercializamos nuestro producto regularmente en más de 130 países, esos son muchos países, y ya veréis que esto al final pues también ha tenido su repercusión en esta pandemia del COVID-19, dado que ha sido internacional, evidentemente. Lo que he dicho, todos los países, menos algunos africanos que nos cuesta introducirnos, pues básicamente estamos presentes más o menos en todos los países razonablemente importantes. Esto es muy importante para la presentación de después, las unidades de negocio. Certés está muy bien dividida en las unidades de negocio que tiene, desde Bioscience, que es el desarrollo de anticuerpos y proteínas recombinantes, a lo que es la prueba rápida, que es por lo que más nos conocen, y ahora la biología molecular, la PCR, que nadie la conocía, pero ahora todo el mundo sabe que PCR es útil para ciertas cosas, ¿no? Luego veréis por qué es importante el tener muy claras y definir las unidades de negocio dentro de una estructura única como es la empresa. Vale, pues vamos un poco a lo que es el punto de contar la experiencia de Certés con todo esto que ha pasado en el COVID-19. Luego daré unos consejos, entre comillas, porque con los consejos siempre hay que tener cuidado, de cómo creo que se debe afrontar desde fuera de Certés, porque está claro que lo que le está pasando a Certés es más probable que sea una excepción que lo que es la realidad del resto de los negocios o del resto de los proyectos del emprendimiento que estén teniendo lugar en estos momentos. En Certés tenemos 3 batallas claras con el COVID. La primera la hemos estado librando durante estos 2 meses, que ha sido la qPCR. La qPCR es una técnica de diagnóstico que lo que diagnostica es una secuencia específica del microorganismo, en este caso del ARN del virus, y tiene una ventaja, tiene varias ventajas y una desventaja. Las principales ventajas es que es muy sensible y específica. De hecho, siempre dicen, los test fiables, los de PCR, pues es por eso, porque tiene una gran sensibilidad y una gran especificidad. Y la otra ventaja que tiene es que una vez sabida la secuencia del microorganismo, es bastante fácil determinar cuáles son
las secuencias específicas y, digámoslo así, se puede desarrollar una prueba de qPCR relativamente rápido. Si lo haces realmente rápido, como ha sido este caso, en 3 semanas puedes tener una prueba de esa. Cosa que, como veremos, es inviable en la inmunología o las pruebas rápidas, por ejemplo. Entonces, ¿cuál ha sido, digamos así, los puntos relevantes en esta primera batalla que hemos tenido en Certés? Y digo lo de batalla porque han salido muchos hospitales que están haciendo una labor impresionante estos días, viendo que eran campos de batalla. Y es que eran campos de batalla, las UCIs, la gente desbordada. Ha habido otras batallas. En Certés hemos tenido otra batalla. No ha salido en la televisión, pero hemos estado, pues, no igual que ellos, evidentemente, pero desbordados de pedidos, que había que sacar todo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, lo primero que quiero recalcar es la experiencia. Certés ya tiene experiencia en el mercado, Certés ya tiene experiencia en la tecnología y Certés ya tiene experiencia en situaciones similares. En el 2009 sufrimos la crisis de la gripe A, eso que aquello iba a ser tremendo y que luego no llegó a nada. Pero ahí ya vimos que realmente si querías tener éxito tenías que reaccionar muy rápido y no dudar. Esto es lo que nos ha ayudado un poco a que cuando vimos los primeros casos en enero ya de China, que empezó a reportar de coronavirus, un coronavirus distinto, que decían que, bueno, que no se sabía si iba a ser muy grave, nosotros lo vimos claro. Coronavirus, sus primos, el MERS, el SARS, habían ocasionado grandes distorsiones, habían sido graves y dijimos, uff, esto puede ser grave. Así que ya en ese momento nosotros nos preveímos que esto podía ser algo que iba a ser importante y empezamos ya en enero a preparar el desarrollo y no solo eso, muy importante, a aprovisionarnos de todo lo que pudiéramos necesitar para poder acometer una gran demanda de producto. Porque sabíamos que cuando la gente se pone nerviosa, como el caso de la gripe del 2009, los suministradores se colapsan y te dejan de suministrar, ¿no? Para esto, arriesgamos recursos. Antes de que hubiese una demanda, invertimos mucho dinero en preparar la empresa para lo que podía pasar. Hay que tener en cuenta que era una previsión. Si luego se quedaba en nada, pues perdíamos todo eso. Nos arriesgamos, teníamos experiencia en esto y sabíamos que compensaba arriesgarse y tomamos las decisiones sin dudar, ¿vale? Y luego vino lo que vino. Llegó marzo, más o menos la segunda semana de marzo, ya se vio que aquello era un problema gravísimo y la hecatombe para todos. La hecatombe, a algunos le ha afectado de distintas maneras. La hecatombe porque a muchos se les cerraron los negocios, la hecatombe pues porque los hospitales estaban colapsados y nuestra hecatombe fue que de repente todo el mundo pidió producto para el día siguiente como si no hubiese mañana. Ahí lo que hubo que hacer es batirse el cobre, echarle valor y ponerse el mono de trabajo. Todo el mundo en la empresa se dio lo que pudo y todos nos pusimos a trabajar para cubrir esa demanda. Luego, después, ya una vez que te pones en modelo a trabajar como si no hubiese mañana, pues hay otros puntos que creo que son muy importantes. La resiliencia, que se habla mucho de ella, es súper importante porque la primera semana de, venga, todos a trabajar, a sacar kits, pues era todo maravilloso. Pero cuando ya se te empieza a desgastar de que estás todos los días trabajando 12 horas, lunes, martes, miércoles, jueves, sábados, domingos, Semana Santa, pues la gente empezó a cansarse, con lo cual hemos tenido unos trabajadores modélicos en el cual todos estamos cansados, llevamos 52 días trabajados seguidos a doble turno, más el turno de noche utilizando, pero la gente está aguantando muy bien y hay que tener resiliencia, capacidad de aguantar. Otro factor importantísimo que a mí me gustaría resaltar, la ataraxia. La ataraxia es una enfermedad que lo que hace es que al primer problema que te viene, no te vienes abajo. Y hemos tenido muchísimos problemas de este reactivo que no nos llega, este que hay que traerlo, este que no sé qué, esta mezcla que no nos sale. Ahora, en esto sí que estamos ya, tenemos experiencia y lo que hemos hecho es no venirnos abajo simplemente por el primer problema que nos ha surgido, que nos han surgido muchísimos. Os aseguro que cada mañana había una fuga de agua distinta en el barco. Además, nunca era la misma que el día anterior y eso desgasta muchísimo. Al final, cuando cumples todos estos parámetros y evidentemente tienes la suerte de estar en un mercado que hay una demanda, pues están los resultados. Los resultados es que, pues
bueno, pues la empresa, a lo que es, si hablamos del negocio, aunque esta parte es un poco dramática, dado que estamos en una situación en que está muriendo gente, pero alguien tiene que dar el servicio y aportamos nuestra granito de arena en todo esto, pues los resultados están ahí, ¿no? Y va a ser un buen año para la empresa. La segunda batalla, esta es la que hemos librado en estos 2 meses, ahora ya estamos más tranquilos en cuanto a las QPCRs, hemos aumentado la carga productiva y vamos mejor. También es cierto que se nota una bajada ya de las demandas porque ya está el mercado un poco más abastecido. La segunda batalla es la que estamos librando ahora. La primera parte de la QPCR ya la hemos cumplido, pero ¿cuál es la segunda? Como os he dicho, hay distintas áreas de negocio y hay una área de negocio que es Bioscience, la que prepara proteínas y anticuerpos, y vemos que luego va a haber una demanda muy grande de lo que son pruebas rápidas, tanto detección de anticuerpos, que son las que estamos usando ahora, como detección de antígeno, que es la famosa prueba fake esa que salió de la empresa china de BioEasy. Bueno, ese test era malo, pero hubiese sido una maravillosa opción para hacer un screening masivo. Es probable que este virus repunte en la temporada de invierno de octubre, noviembre otra vez, o diciembre, con lo cual hay que estar preparados. ¿Qué es lo que hemos hecho? De nuevo, asumir el riesgo. O sea, la segunda unidad de negocio le dijimos, mira, no es tu momento ahora, pero lo va a ser muy pronto, así que ponte las pilas para hacer esto. Pero sumado de que había un desgaste ya, con toda la empresa trabajando para sacar QPCRs, alguien que le tengas que decir, sepárate de la vorágine del día a día y ponte a hacer lo tuyo, pues cuesta porque la gente está desgastada de todo esto. Recursos, aquí es más fácil. Como entran recursos de la PCR, se pueden derivar hacia otros lados. Decisiones, de nuevo hay que tomarlas. Volvemos a arriesgarnos sin saber el mercado. Ahora, ya hemos visto que la primera decisión fue adecuada, es más fácil tomar decisiones así. A trabajar todos otra vez para lo que va a venir y las ventas, pues ya veremos. Y la tercera batalla, que será la que empezará en octubre-noviembre, es si conseguimos sacar el test rápido de antígeno. De nuevo, la experiencia aquí es fundamental, porque nosotros fabricamos 12 millones de test rápidos al año. Somos una empresa que ya sabemos lo que significa fabricar. Una cosa muy importante que no he dicho antes. Hacer una PCR lo puede hacer mucha gente. Eso no es problema, ¿vale? Hacer 5 millones de PCRs en 2 meses es lo que es complicado. Entonces, el problema no es desarrollar una prueba de diagnóstico en un centro de investigación, que es muy importante. El problema es, luego tienes capaz de fabricar lo que te van a pedir, porque además te lo van a pedir en 2 meses. Este es el problema real, ¿no? La capacidad de fabricación. Tenemos experiencia y sabemos que si empiezan a pedir test rápidos serán de millones. Con lo cual, si fabricamos 12 millones y nos pasan un pedido al año, nos pasan un pedido de 10 millones para entregar en 2 semanas, pues o nos preparamos para esto o volveremos a fracasar cuando realmente esto empiece a haber una demanda de la prueba rápida. Aquí hay doble riesgo, porque no solo sabemos si va a haber demanda o no, sino que además una prueba rápida es una técnica mucho más difícil de desarrollar. Con lo cual, si ahora compramos material para fabricar 10 millones y luego A, no hay demanda, o B, no conseguimos sacar el test, pues es una inversión muy grande, fallida. Hay una mala fama que hay que cubrir ahora. El test este de BioEasy, que lo compraron rápido y mal y que no funcionaba, yo les podía haber dicho antes de que lo compraran que no funcionaba, ya conocemos bien a la empresa, pues ha dicho, no, es que los test rápidos de antígenos no son adecuados para esto. No, son los más adecuados para hacer un screening inicial masivo. Ahora, el test tiene que ser bueno, así que hay que combatir esa mala fama. Los recursos, de nuevo, hay que derivar recursos sobre una empresa que está muy desgastada ya del tute que tiene, de todo lo que está fabricando y está haciendo, y saber que ampliar la capacidad productiva uno no la amplía en un día. No solo es la compra de maquinaria, sino de espacio, que no andamos muy bien en certeza de espacio, luego veremos un poco cómo estamos ampliando, prepararse para esto, tomar una decisión y además tener éxito técnico. Y no solo éxito técnico, sino además tener éxito en ventas. Con lo cual, de nuevo, experiencia, previsión y jugártela, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto es un poco de lo que quería hablar de Certest. Luego, cualquier pregunta que queráis hacer, estaré encantado de contestaros. Ahora, simplemente, enseñaros un poco primero para que veáis que ya estamos ampliando las instalaciones para lo que creemos que puede venir. Si no viene, pues tendremos instalaciones ahí para la siguiente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay que arriesgarse. Si tiene recursos, desde luego, hay que arriesgarse. Y luego lo que quería dar es una serie de consejos generales, porque entiendo que el caso de Certest es excepcional.
En estos momentos, muy probablemente, las empresas estén más pensando, bueno, ¿cómo hago para salir de esta, dado que mi mercado va a bajar? Todos los datos macros son negativos, unas bajadas muy importantes de lo que es la actividad industrial, de lo que es la actividad empresarial. ¿Qué hago? Es evidente que ahora en Certés no puedo dar muchos consejos de qué hacer si la cosa se encoge, porque estamos de expansión, pero vamos, Certés no siempre ha ido bien. Entonces, quiero dar simplemente unos pequeños consejos que cuando no iba bien, pues para mí fueron importantes, o para Certés fueron importantes. A mí me encanta la frase de recogerse para rehacerse. Sí, vienen mal dadas. Lo mismo que hay que tomar decisiones cuando te va bien, hay que tomar decisiones rápidas cuando te va mal y arriesgarte. Hay que soltar lastre. Lo siento, sé que esto es muy duro. Acabamos de encontrar al jefe de producción maravilloso, el que siempre hemos estado buscando. Acabamos de encontrar al jefe de ventas ideal, pero si no tienes para pagarle, no te sirve de nada tener a ese jefe de producción o ese jefe de ventas, ¿vale? Hay que soltar lastre, no solo lastre en recursos humanos, que ese es el que menos me gusta soltar lastre, pero en todos los gastos que sean superfluos y hacer un gran control financiero de los gastos. Las empresas se aburguesan cuando les va bien, empiezan a no mirar los gastos y tal. Bueno, pues ahora es el momento de bajar al lodo, de bajar al barro y empezar a controlar todo como si fuera el primer día que se hizo el proyecto empresarial. A veces esto no es suficiente, el mercado baja tanto que uno, por más de que ha soltado lastre, se está hundiendo, hablando en plata. Pues bueno, hay que empezar a considerar algo que igual no consideras en el primer momento, que es los recursos externos, inversores externos. Lo primero, financiación bancaria, aunque no creo que esté muy abierta, pero bueno, pues digamos, es la mejor manera de encontrar recursos externos. Pero si no hay financiación bancaria, pues igual hay que aceptar esos inversores externos que en su día nos contactaron y que no les dijimos que no. Es evidente que es un mal momento negociador para vender parte de la empresa, pero nosotros cuando empezamos vendimos parte de la sociedad y nos fue muy bien. Aguantamos en aquel momento que era duro y ahora pues estamos bien. Así que hay una frase de uno de nuestros socios, de Javier García, que siempre la recuerdo y siempre la digo: el 100% de 1 millón es 1 millón y el 10% de 100 millones son 10 millones. Prefiero tener el 10% de 100 millones que el 100% de 1 millón. Es muy sencillo, pero es una evidencia que a nivel empresarial no siempre se aplica y se ejecuta. Hay que tener picardía. Este es el momento de decir lo que hemos dicho, lo que creo que hemos perdido en España, ese hambre, esa flexibilidad que teníamos. Bueno, pues cuando las cosas vienen mal dadas es cuando hay que ser más pícaro, entre comillas, ¿no? Cuando hay que tener más hambre. Si uno de los socios o los socios fundadores, uno es bueno técnico y el otro es bueno comercial, pues hay que decir que pasas a ser el comercial o el vendedor o el jefe de producción, porque eso te libera de un salario, evidentemente. Es cierto que cuesta mucho volver a los inicios, pero hay que saber ponerse el buzo y ponerse a trabajar. Y de nuevo, tanto en las situaciones buenas como en las situaciones malas hay que tener resiliencia, hay que aguantar y tener ataraxia. Este es un problema que no es el fin del mundo. Los problemas de salud suelen ser el fin del mundo. Así que hay que aguantar y si sale mal, pues sale mal. Ojo con lo de aguantar indefinidamente. No se puede aguantar indefinidamente. Hay que aguantar hasta donde hay que aguantar. Y eso es un punto difícil de saber cuándo. Y hay que preparar la contingencia. Cuando ya no se puede aguantar más, hay que intentar ordenar la salida. No se puede dejar, que se quede todo esto así porque yo he aguantado lo que he podido. No. Hay que ver cuándo es el punto de no retorno y hay que hacer un último esfuerzo para hacer la contingencia, para empaquetar todo lo que teníamos e intentar que el desastre sea lo menos posible. Y esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias y estoy aquí para cualquier pregunta que queráis hacer. Si os parece bien, quito la presentación ya. A ver, el estado del bienestar tiene muchas cosas buenas, ¿vale? Y tiene algunas malas, y es esto del aburguesamiento. Yo veo España hace 20, 30 años, cuando era más joven, y la veo totalmente distinta a lo que es ahora. Sin embargo, voy a países como Turquía y veo ese mismo colmillo afilado que veía en España cuando las cosas no estaban tan accesibles como tenemos ahora, ¿no? Es complicado porque uno a lo bueno se acostumbra fácil, ¿vale? También creo que ha habido una crisis que nos podría haber hecho un poco cambiar los paradigmas, pero no he visto grandes cambios de paradigma después de esta crisis. Al contrario, lo que he visto es la sensación de que todo el mundo quería volver a ese estado de aburguesamiento. Es decir, prefiero no pensar, prefiero fabricar para España, prefiero no complicarme la vida, prefiero no salir a exportar. No digo que las empresas no salgan a exportar ni nada por el estilo,
¿Por qué voy a ir a hacer misiones a África si África es muy difícil vender? No lo sé, no sé qué es lo que hace falta y creo que es una sensación mía, pero yo creo que sí que ha cambiado un poco el espíritu empresarial de España en estos 25 últimos años, ¿no? Creo que antes éramos más atrevidos, teníamos más necesidad y se notaba. Vale. A la primera pregunta, yo creo que no soy la persona adecuada para decir si el gobierno lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, pero sí que me gustaría hacer dos consideraciones. Lo primero, si nosotros vimos venir esto desde enero y aquí se vio venir más o menos en marzo, yo creo que aquí ha habido, por lo menos, cuando menos, un análisis de si ha sido la previsión adecuada o no para prepararnos para esto. Y la segunda yo creo que va a ser más representativa. Nosotros somos el mayor fabricante de PCR y de pruebas rápidas de España. El mayor, no cabe ninguna duda. El mayor y a muy larga distancia del resto. Nadie del Ministerio de Sanidad ha venido a pedirnos consejo acerca de qué test rápidos comprar o a qué empresas habría que comprar o no habría que comprar. Nadie. Nadie. Yo sorprendido estoy. Pero aquí nadie nos ha llamado para preguntarnos, ¿tú qué opinas? ¿Comprarías esta prueba rápida a esta empresa? Nosotros conocemos todas las empresas de pruebas rápidas del mundo. Las de China les suministramos a casi todas biomateriales, pero nunca nadie nos ha venido a preguntar. Nada. En cuanto a la segunda pregunta, yo sí que creo que va a haber un cambio. Y es que lo que hemos aprendido en España es que la producción nacional, que siempre ha estado muy mal atendida y muy mal cuidada, ahora empezamos a tenerle cierto cariño porque cuando nos hemos visto que los demás mercados se cerraban, ha sido la única que ha podido cumplir las expectativas de suministro. Nosotros nunca habíamos vendido tanto en España como este año. Este año nos han pedido todo porque éramos los únicos que estábamos suministrando al mercado español. No os voy a decir que éramos maltratados, pero no hemos sido bien atendidos. Y creo que hay que dar valor a las empresas que fabrican íntegramente en España y que además no dependen tanto de las importaciones de materias primas, porque es estratégico y es fundamental para una empresa, para un país. Tal vez no en todos los sectores, pero cuando menos en algunos habría que redefinir esto. Sí, mira, no te voy a decir que haya sido fácil, pero no ha sido tan complicado. En enero más o menos tuvimos una reunión y lo que dijimos era como una organización de una falange espartana. O sea, como buena empresa nos organizamos, decidimos que cada uno ocupaba su puesto en la falange y cuando llegó la batalla, cuando llegó la guerra, todos estábamos en nuestros puestos y preparados para ello. Ahora sí es duro porque cuando llegan todos los pedidos, pues evidentemente, por muy preparado que estés, por muy preparado que estés, todos hemos sufrido, pero estábamos preparados y estábamos organizados. Esto es muy típico de organizaciones empresariales privadas. No quiero criticar lo público ni nada por el estilo, pero en una organización privada pequeña, flexible, mediana, uno puede llegar a organizarse si el organizador es bueno, evidentemente. Entonces, yo creo que todo el mundo de la empresa ha hecho una gran labor y cuando llegó el momento duro, estábamos preparados. Hemos sufrido, por supuesto, pero estábamos preparados. Es una buena pregunta. No sé, con el corazón me gustaría contestar de una manera y con la cabeza de otra. Con el corazón yo espero que sí. Yo espero que realmente haya un cambio de mentalidad en esta empresa. O sea, el turismo y los servicios están muy bien, están fenomenal, pero yo creo que la industria es muy importante en el desarrollo de un país y una industria exportadora es todavía mucho más importante y espero que realmente cambie la mentalidad. Ahora, con la cabeza voy a ser un poco más prudente y voy a esperar verlo, porque como he dicho antes, da la sensación de que España está muy cómoda en este papel que tiene y lo único que quiere hacer cuando lo pierde es volver al mismo papel lo más rápido posible. Así que no lo tengo muy claro. Yo espero que sí.
Pues hombre, yo creo que este es un poco de lo que adolece España. Creo que hay científicos muy buenos en España y que hay cosas muy buenas. Ahora, el paso de la investigación básica pública o no pública a el paso a la investigación empresarial, a que eso tenga realmente una salida industrial y una salida comercial, yo creo que hay un cortocircuito en España que llevamos muchos años con ese cortocircuito y que no hemos sabido gestionarlo de una manera adecuada. Pero vamos, esto es una sensación mía, ¿eh? Sin lugar a dudas, creo que es un fallo de las tres partes. Administración, empresa privada e investigación básica. Si tuviese que decir algo, y no es porque me convenga, yo siempre pienso que el que manda es el que compra. Entonces, si el mercado demanda algo, es el mercado el que tiene que definir ese algo. No puede ser que nosotros pensemos que tenemos una maravillosa idea y que esto revolucionará el mercado. No me gusta evangelizar. No soy de evangelizar. Soy más de escuchar al mercado y adaptarme a él. Con lo cual, igual ninguna de las tres partes debería decidir esto. Debería decidirlo realmente la demanda, el mercado, el usuario final. Voy a empezar por la última. No me siento profeta en mi tierra. Y os voy a dar un dato. Nosotros puntuamos los países según el orden en el que empezamos a vender. ¿Vale? España es el país número 13. O sea, habíamos vendido en 12 países antes que haber hecho la primera factura en España. Nunca hemos sido profetas en nuestra tierra. Pero bueno, es lo que hay, no nos quejamos, ¿eh? La segunda pregunta. Sí que hemos colaborado con la universidad, a pesar de que ahora era muy difícil colaborar con la universidad. Pero de hecho, así como no hemos recibido ninguna llamada por parte del Ministerio que nos diga qué opináis de esto, la universidad, en concreto la universidad a través del rectorado, se nos ofreció para ayudarnos en lo que necesitáramos. Y de hecho, hubo una temporada que nos dejaron utilizar sus instalaciones para poder hacer unas pruebas que teníamos que hacerlas fuera de la empresa porque no podíamos hacerlas. Por lo cual, no ha habido una colaboración tan fluida como tenemos de normal, pero por las circunstancias, porque la universidad pues, ha estado mucho tiempo cerrada, etcétera, etcétera, pero hemos mantenido nuestra colaboración con la universidad y nos han ayudado mucho y desde aquí públicamente les agradezco lo que nos han ayudado. Entonces, en ese sentido, seguimos colaborando y seguiremos colaborando con la universidad y con las instituciones públicas durante muchos años. Y la primera pregunta, pues como hemos podido, nos hemos arreglado como hemos podido. Lo bueno que tiene de tener la empresa separada en unidades de negocio es que el desgaste que está sufriendo ahora la unidad de negocio de QPCR no va a ser el desgaste que vaya a sufrir en la segunda batalla. La otra unidad de negocio está preparándose, pertrechándose a lo que le viene encima, pero de momento está mirando la batalla desde la retaguardia. Con lo cual, esto es escalonado. Está todo el mundo preparado para la segunda parte, pero esas personas, ese personal que va a lidiar la segunda batalla no se ha desgastado en la primera. La que tenemos desgastada es a la fase de la primera. Sí que es cierto que hay un desgaste a nivel de estructura, administración, garantía de calidad y tal, pero bueno, estamos haciendo incorporaciones todo lo rápido que podemos. En nuestra empresa cada día salen 2 o 3 incorporaciones nuevas, no cada día, no cada semana. Fundamental. No quiero poner nombres, pero el energético, la biotecnología, hay muchos más, hay muchísimos más. O aprendemos que hay sectores que los tenemos que tener bajo control y además de una manera muy endógena, que no dependan ahora. ¿Por qué no se han hecho más QPCRs? Porque no hay kits de extracción para el RNA. ¿Por qué? Porque no hay ningún fabricante nacional de kits de extracción. Las teníamos que importar, las tenemos que importar. Por eso se ha parado mucho en la logística de la QPCR. Esto es en lo que hay que invertir. Esto es en lo que hay que invertir, en estar preparados. Mira, Finlandia es un país que no ha sufrido mucho esta crisis. ¿Por qué? Finlandia es un país preparacionista. Está preparado siempre porque teme una invasión de Rusia. Creo que tenía almacenes secretos con mascarillas, respiradores, en una cantidad increíble. ¿Qué han hecho? Han cogido esos almacenes secretos y han sacado lo que necesitaban.
no creo que tuvieran PCRs, ¿vale? Pero por lo menos tenían un montón de cosas. El problema es que yo creo que en este país no somos preparacionistas, lo que somos es improvisamos. Y creo que nos está yendo como nos está yendo. No nos preparamos para lo que pueda pasar. No cuidamos un tejido empresarial básico y estratégico. Y entonces, pues luego nos pasa lo que nos pasa. Muchas gracias a todos. Adiós.